Saludos y bendiciones, amados hermanos. Un abrazo muy fraternal a cada uno de ustedes pues, que nos ha estado acompañando. Si usted se incorpora, se une en esta ocasión, bienvenido. Soy el pastor José Gómez y es un placer estar con ustedes ya después de algunas semanas compartiendo algunas lecciones relacionadas con el ministerio de la palabra de Dios, la palabra de verdad. Qué tremenda responsabilidad, pero al mismo tiempo qué tremendo honor el poder ser vasos usados por Dios para dar una correcta interpretación o explicación de la palabra del Señor, la que nos edifica, la que nos fortalece, la que abre nuestro entendimiento y la que presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, en su muerte, en su resurrección, como Señor y Salvador, y que lo presentamos también como el amado, el Rey que viene muy pronto por su iglesia. Bien, quiero recordarles también, si usted desea conectarse con nosotros, día domingos estamos en Llamada Final Commerce y usted se puede conectar con nosotros en vivo a las 11 de la mañana, los días domingo, en la parte de YouTube. También los días martes como este día, y le invitamos para que usted sea constante en esta serie de estudios y usted pueda conocer más de estos principios de interpretación o explicación de la palabra del Señor. Día viernes también tenemos una enseñanza, una predicación a las 7:30 de la noche, y usted puede encontrar esta serie de enseñanzas también en los días posteriores, porque eso y esas enseñanzas pues las conservamos en esta página. Recuerde, Llamada Final Commerce YouTube. Ahí nos puede también acompañar en esta serie de enseñanza en estos días. Muy bien, si usted necesita más información, quiero recordarles que el teléfono de oficina está también activo, y estaremos también tomando en cuenta sus preguntas, sus peticiones o también sus comentarios o aportaciones. Queremos también que usted tenga la confianza para anotar su comentario o anotar su inquietud, o también usted puede hacer la pregunta de si es que no está entendiendo. Encontramos pasajes bíblicos, declaramos expresiones que en ocasiones no se entienden. Bueno, yo espero que usted pues no entienda porque no ha oído o no lo había tampoco considerado anteriormente, pero una forma de evitar que no se entienda es que nos sentemos, tengamos nuestra libreta y hagamos nuestras notas, pero aún así usted puede poner sus comentarios y trataremos de responderle, o nos llama al área 323-727-6033, número de oficina, y les responderemos tan pronto como nos sea posible. Muy bien, bueno, pues hoy continuamos con este estudio del ministerio de la palabra con el tema la teología de la deidad. Un poquito más amplio acerca de este título es hacer un estudio que presentan las Sagradas Escrituras de la deidad. Vamos a explicar un poquito más adelante lo que es la deidad, pero es un tema que es parte del estudio de teología. Teología, recuerde que es el estudio de Dios. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de Dios? Pero teología no se limita nada más en el sentido de lo que es el sentido de educación cristiana, no se limita solamente al estudio de Dios. También teología se refiere al estudio de la fe en las naciones, en otras culturas y de acuerdo a sus costumbres. Teología también es un estudio o investigación cuidadosa acerca de lo que es la doctrina. Igualmente, repito, la doctrina también en cuanto a lo que es la iglesia que profesa honrar y dar lugar y honra a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al Señor nuestro Dios. Pero también teología se refiere a la investigación de las doctrinas de otros grupos religiosos. Bien, teología pues es una expresión muy amplia que implica también otra serie de estudios. Pero hoy vamos a desarrollar el tema de teología de la deidad, que es parte
del estudio que cada uno de nosotros como obreros, como ministros que tenemos una parte en el ministerio de la predicación o de la enseñanza de la palabra de Dios, de la palabra de verdad, debemos conocer, debemos continuar estudiando y nunca debemos de pensar que ya lo tenemos todo. Debemos de ser sencillos y humildes, no solamente para continuar estudiando, sino también para seguir escuchando a aquellos que tienen también algo que aportarnos o que tienen algo que hacernos recordar en cuanto a lo que es la teología. Si es del carácter, la naturaleza de Dios, qué bueno. Si es también del carácter y la doctrina de nuestro Señor Jesucristo o de sus apóstoles, qué bueno, buenísimo. O si es alguno de otro tema que nos ha de edificar, pues bienvenidos, ¿verdad? Muy bien. ¿De dónde tomamos base para hablar acerca de la teología de la deidad? Bueno, hemos estado hablando acerca de la Escritura, en la que el apóstol Pablo describe acerca de lo que es teología en 3 aspectos muy importantes. Según Romanos capítulo 1, versículo 18 al 20, se habla acerca de la manifestación o la revelación muy clara y verdadera que Dios ha dado desde el principio de la creación del mundo, la creación del cosmos. Cuando se habla de la creación, se habla de la formación original. Y claramente que para aprender lo que es la formación original, pues tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, porque hay muchas interpretaciones que se dan en cuanto a lo que es la creación, pero no de acuerdo a lo que es original. Por eso cuando la Escritura nos habla de desde el principio de la creación, es el comienzo del origen verdadero, el comienzo de las cosas en su forma original, verdadera, pues tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ahí el apóstol Pablo también hace referencia y dice que también desde el principio de la creación del cosmos, sus atributos invisibles, hemos hablado un poquito acerca de lo que es la teología de los atributos invisibles de Dios. Luego dice también desde la creación del mundo su eterno poder. La semana pasada hablamos acerca de la teología del eterno poder de Dios y hoy, y de acuerdo a la Escritura, Pablo que declara y enseña este aspecto de teología es que él se refiere a la teología de la divinidad, o sea, la divinidad de Dios o, hablando de Dios, entonces la teología de su divinidad. Esto es tan interesante y tan importante, quiero hacerle un recordatorio, porque si nosotros no llegáramos a conocer, a entender y guardar estas cosas, existe el peligro entonces de que, como dice la Escritura, ha habido hombres a través de la historia que el Señor les ha hecho muy claramente visible estos aspectos de teología. Sin embargo, Pablo menciona específicamente acerca de algunos, dice que restringen la verdad. ¿Por qué se restringe la verdad? Bueno, porque la impiedad, y la impiedad nos habla también de corrupción o contaminación e irreverencia. O también, ¿por qué se restringe la verdad? Por la injusticia, porque el hombre, como conocedor o como intérprete de las Sagradas Escrituras, entonces tuerce las Escrituras, y eso es parte de la injusticia. La injusticia es no andar conforme a la justicia o la conducta recta que vamos conociendo de parte de Dios y en el ejemplo de Jesucristo y de sus apóstoles y de ministros, pues que hoy también nos dan ese ejemplo, hombres y mujeres. Pero al restringir la verdad, y que ya sabemos cuál es una de las causas, la impiedad y también la injusticia, se restringe, quiere decir que detienen, que reducen, que minimizan, que limitan, que detienen la verdad. Y quizás usted no ha considerado, quizás muy ampliamente, si eso existe ahora. Claramente que existe, por eso es que hay una diversidad de pensamientos y de interpretaciones. E incluso por eso es que hay divisiones en lo que es la asamblea en donde están los hijos y las hijas de Dios. El tema de teología en cuanto al conocimiento de la deidad
de Dios, el que hizo los cielos y la tierra y que ha hecho claramente visible sus atributos eternos, su poder invisible y su deidad. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que el aprender y el guardar estas cosas pues va a provocar que nosotros no seamos tampoco personas ni ignorantes de estos aspectos de teología, y que no seamos personas tampoco, y mucho menos personas también que teniendo conocimiento detengamos, limitemos, reduzcamos o le quitemos a lo que es esta manifestación clara, verdadera de los aspectos de la teología, de la existencia de Dios, pero también de su poder y de su naturaleza. Muy bien, cuando se habla acerca de la teología de la deidad, quiero hacerle a manera de gráfica, pero vamos a poner a trabajar nuestra mente. Existe una palabra que para nosotros es muy conocida y es la palabra, algunos consideramos también que es un título que describe a Dios. Y todos mencionamos de alguna manera Dios y hacemos relación de las cosas que son de Dios y decimos, por ejemplo, los hijos de Dios. Si hablamos acerca de Jesucristo, decimos el Hijo de Dios. Si hablamos de las Escrituras, decimos la palabra de Dios. Si decimos de la creación, los cielos y la tierra que son de Dios, ¿verdad? Si decimos de la bendición, decimos Dios te bendiga o Dios me está bendiciendo. Si hablamos acerca de Dios, hablamos de su fidelidad, etc. Dios es la palabra que nosotros encontramos también, y el diccionario griego nos hace referencia de Theos. Esta expresión la encontramos, y tome en cuenta esto, Theos, que se refiere a Dios. Esta palabra la encontramos en el Antiguo Testamento aproximadamente 3,000 veces. Aproximadamente quiere decir que incluso hay muchas más, pero en un número literal. Y bueno, yo quise ahorrarme tiempo mientras estaba considerando poner en orden este estudio, y quise, porque me vino la inquietud de saber cuántas veces en la Escritura se menciona Dios con D mayúscula. Y yo sé dónde encontrar el número de las veces que se menciona a Dios, y aquí le voy a mostrar. En el diccionario Strong y la concordancia exhaustiva. Yo sé que aquí está. Yo me quise ahorrar tiempo porque sé que Dios existe muchísimas veces. De hecho, en el Antiguo Testamento les repito que se habla de 3,000 veces, y pues yo creo que más, pero 3,000 veces. Entonces dije, ya sé, para ahorrarme tiempo, voy a preguntar aquí en la página de internet cuántas veces se menciona Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, encontré algo que me hizo reír, pero que me hizo también reflexionar. Se lo quiero compartir porque a veces por hacer las cosas muy rápidas, ¿verdad? Y no quiere decir que sea malo, pero a veces aprendemos lecciones muy interesantes. Entonces se encuentra una página donde da la respuesta y dice el nombre de Dios en el Nuevo Testamento se menciona más de 1,000 veces, pero no me menciona el Antiguo Testamento. Entonces bajo un poquito más y dice, es muy sencillo. Otra respuesta dice, es muy sencillo. Compra una Biblia y cada vez que la estudias, entonces ve anotando las veces donde encuentras la palabra Dios. Bueno, al principio me hizo reflexionar, dije, es cierto, pero después me puse a reír, ¿verdad? Porque dije, qué buena lección, ¿verdad? Es bueno mejor estudiar y anotar, pero de todas maneras tuve que tomar otra vez mi diccionario Strong, y entonces contar cuántas veces se menciona a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Resulta, amados hermanos,
por la razón de que es un estudio de la teología. Recuerde que teología tiene que ver con el estudio de Dios y las cosas que se relacionan con Dios. Entonces, resulta que de las palabras que más se mencionan y hacen referencia a Dios, hay una palabra que se describe en nuestras Biblias, en algunas Biblias todavía se conserva la palabra y el título Jehová, que se refiere al carácter, la naturaleza de Dios, como yo soy el que soy. Eso se lo dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Pero también se refiere a Dios, la palabra Ale o Ali, que se refiere al Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. Y también existe la palabra que hace referencia a Dios como Elohim o Elohim, que se refiere al Supremo Dios y es el que usted encuentra desde el principio de la Escritura, cuando dice en el principio creó Dios. Otra versión dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí encontramos la palabra Elohim. Y así sucesivamente, como encontramos también la palabra Dios como el Dios Todopoderoso, también como encontramos la palabra Jehová. Bueno, de estas escrituras que hacen referencia a el Dios Supremo, el Dios Todopoderoso, ahí es donde nos da aproximadamente un número de 3005 veces aproximadamente. Bueno, y no le voy a decir yo que me puse a hacer una lista del 1 hasta el 3000, no, solamente conté el número de la palabra que hace referencia a Dios, miré cuál era el total de cada página y así ya después miré las páginas y multipliqué el número y así obtuve esta cantidad. Pero sí me da risa de la respuesta que dijo sería una persona adulta o sería un joven, no lo sé, pero dijo, es muy fácil. Compra una Biblia, estúdiala y cada vez que encuentres Dios ahí lo vas enumerando. Bueno, eso puede ser lo mejor. Muy bien, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Bueno, continuamos entonces. Así que la palabra Dios, de esta palabra encontramos una que se refiere también entonces a la palabra deidad. Y la palabra deidad, que la encontramos en Romanos capítulo 1, en el versículo 20, donde dice, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, otra versión dice, lo invisible de Él o las cosas invisibles de Él y su eterno poder y divinidad. Y ahí encontramos la palabra divinidad, Romanos 1:20. La palabra divinidad es la palabra que en el diccionario griego se refiere a la palabra teotes. Ya no es teos, es teotes, pero que es una referencia de lo que nos habla de la naturaleza divina y se refiere a Dios, la naturaleza divina de Dios. También teotes se refiere a la deidad manifestada o a la manifestación de la deidad. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña y nos confirma cuando dice que dice lo que se conoce acerca de Dios. Y dice, se hizo claramente visible desde la creación del mundo. Entonces, desde la creación del mundo también su divinidad se hizo claramente manifestada. Su divinidad. Además, la palabra divinidad se refiere a revelación de Dios. Esto implica la palabra teotes, diccionario griego 2305, el número 2305 lo encuentra usted aquí en el diccionario Strong, ahí lo encuentra también usted y no se preocupe, no ocurre más de 1000 veces, más de 3000 veces, y eso solamente le estaba diciendo en el Antiguo Testamento acerca de la palabra Dios. La palabra teotes ocurre una sola vez y se encuentra en Romanos 1, versículo 20. Pero teotes, que se refiere a la divinidad, dice, son las cosas que revela Dios para que conozca la gente.
para el conocimiento de las personas. De otra manera, es la revelación que Dios dio desde el principio de la creación y así sucesivamente por diferentes testimonios para que la gente conozca la deidad o la divinidad. Esto es gracia de Dios, porque siendo Dios invisible, inmortal, eterno, Dios hizo al hombre y a la mujer y en las diferentes generaciones o dispensaciones, entonces Dios mismo continuó dando testimonio, ya sea a través de las cosas visibles, a través de las cosas invisibles, por revelación, a través del testimonio de la palabra de profetas, vamos a decir, de sacerdotes, en los días de nuestro Señor Jesucristo, la máxima expresión de Dios del Padre, pero posteriormente después, por medio de los apóstoles y la predicación del Evangelio, así es como Dios ha hablado a los hombres, incluyendo a el pueblo de Israel e incluyendo a nosotros. Así es también como nosotros vamos conociendo vamos a decir, la divinidad del Señor nuestro Dios. De esta palabra encontramos que existe otra que se menciona. La palabra teotes es un derivado de la palabra teíos. Y esta palabra nos habla de la naturaleza divina. Por eso teotes, que es una palabra derivada de teíos, es semejante porque nos habla de la naturaleza divina, de la revelación que Dios da a los hombres para que los hombres le conozcan. Y esta relación que encontramos entre teotes y tíos o teíos es interesante porque se hace referencia, por ejemplo, en el libro de Hechos capítulo 17, en donde tenemos nosotros una enseñanza que nos hace comprender cosas muy importantes para que nosotros tengamos el ánimo y el conocimiento de poder compartir acerca de la divinidad del Señor nuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque dice que el apóstol Pablo fue invitado al Areópago, era el lugar donde los griegos y entre ellos pues los hombres que se consideraban filósofos, dice que lo llevaron y porque le dijeron en Hechos 18-19, podemos saber de qué es esta nueva enseñanza que tú proclamas, porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. No se le olvide, hay personas que sí quieren saber qué significa, no solamente la doctrina, sino la palabra, en otras ocasiones la vida en Cristo u otra cosa que ellos, de pronto Dios les pone la inquietud y tienen la oportunidad de aprender estas cosas de teología. Entonces, Pablo se puso en pie en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, observo que son muy religiosos en todo sentido. Y esto dice, porque mientras pasaba y observaba los objetos o las cosas de vuestra adoración o las cosas que ustedes adoran, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Por lo que ustedes adoran sin conocer, eso os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas. Quiero explicarle un poquito esto porque la palabra servir figurativamente o literalmente significa atender. Figurativamente, de otra manera, se utiliza no es ayudado, no necesita que los hombres le cuidan, no necesita que los hombres le honren con sus obras, como que si necesitara de algo. Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hay algo importante entonces que yo le quiero decir aquí, que de pronto Pablo se encuentra con lo que es la cultura
lo que es la costumbre y lo que es la religión, la superstición de la nación de los griegos, incluyendo algunos filósofos sabios que amaban la sabiduría, pero la sabiduría humana y terrenal. Y Pablo da una disertación, da una declaración y da una expresión tan profunda que a nosotros nos da la oportunidad de pensar, esto no es muy fácil, hablar de la divinidad de Dios. No es muy fácil, por lo cual también si no conocemos, habrá más dificultades para que podamos nosotros presentar la verdad. Puesto que hay personas en lo que es la cultura, en lo que es la costumbre y en lo que es los grupos religiosos, que ellos tienen una imagen y una forma de servicio pensando que sí le están sirviendo a Dios, que le están ayudando a Dios, que están cuidando a Dios. Estoy hablando en el sentido de la palabra que Pablo dice, ni es servido por manos humanas. Y recuerde que servir nos habla en otra forma y en otras versiones usted encuentra que dice, ni Él es ayudado, ni Él es cuidado, ni Él es honrado por manos de hombres. Y las manos de los hombres se refiere también a las acciones, a las labores de los hombres. ¿Cuántas personas no estarán pensando que ellos le están ayudando a Dios? Y están seguros. De hecho, tienen la forma de un culto. Algunos lo tienen a otras deidades y otros es posible que lo tengan pensando que en su comunión con Dios ellos le están ayudando. Entonces, por eso es que incluso cuando nosotros comentamos aspectos de teología de la divinidad del Dios verdadero, a veces nos encontramos con oposición, con contradicción y hasta nos hacemos de enemigos. Pero usted se da cuenta que el apóstol Pablo, en cuanto al celo de la doctrina, en cuanto a su celo por las cosas sagradas y el testimonio de Dios, él no se detenía y él daba testimonio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, Él es Señor, Él es amo, soberano, el Dios supremo en el cielo y en la tierra. Y dice, Él no mora en los templos hechos de hombres, como que si necesita que lo cuiden, como que si necesita que lo limpien, como que si necesita que el hombre haga algo. Eso no corresponde a la divinidad. Eso corresponde a los dioses, corresponde a las imágenes, corresponde a la obra del arte del hombre torpe y necio que ha cambiado la gloria de Dios y que la ha cambiado para rendir culto en imágenes de hombres, de animales, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios está enojado con muchos de ellos en este tiempo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra aquellos que en su corazón permiten la impiedad y la injusticia y así detienen o cambian o retienen o evitan la verdad. De la verdad teológica es la verdad de la divinidad. ¿Qué es la divinidad? Se lo repito. La divinidad nos habla de la naturaleza divina. La divinidad nos habla de la revelación que Dios da para que los hombres le conozcan, para que salgan de la ignorancia, para que salgan de la religión, para que salgan de la arrogancia o del orgullo religioso. Aún usted y yo, que servimos al Señor y servimos, pero no porque Dios necesita de nosotros. Servimos porque Dios nos ha enseñado a servirle en las cosas sagradas, pero le servimos y le servimos por la gracia de Dios. No tenemos ningún mérito y no tendríamos de qué gloriarnos, porque incluso lo que hacemos, lo hacemos porque Dios nos ha dado ese regalo, esa gracia, esa bendición, esa fortaleza de poder ser útiles en su obra. También nosotros debemos de tener cuidado. Lo que hacemos
y lo que recibimos es por la gracia de Dios y es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, existen algunos versículos relacionados con la palabra teotes, que se refiere a la divinidad, a la revelación de Dios. Y una de ellas la encontramos en Hechos 17:29, donde el apóstol Pablo nos habla de que la divinidad, dice en el versículo 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina, ahí está, la divinidad, naturaleza divina, no debemos de pensar. Y si alguien piensa así, es ahí donde el mensaje nuestro es, no debe de pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra esculpidas por el arte y el pensamiento humano. Ese es parte del mensaje que se desarrolla cuando nosotros conocemos la naturaleza divina, el atributo y la revelación de Dios. Él nada tiene que ver, su naturaleza divina nada tiene que ver con la semejanza, las cosas hechas de oro, de plata o piedra esculpida y de otro material. Y ahí es donde usted y yo, les repito, tenemos esa bendición de poder compartir la divinidad del Señor, nuestro Dios. Pero encontramos otro versículo, por ejemplo, aquí en 2 de Pedro, se mencionan 2 veces, y esto es la palabra teíos, de donde surge la palabra teotes, que nos habla de divinidad. Y es una relación entre teíos y teotes. Muy bien. Se lo digo de esa forma para que usted vea que hay una breve diferencia. En el Nuevo Testamento encontramos este dato también, que la palabra Dios y en su referencia, pues otra vez, ¿verdad? Yo tuve que contarlo, pero ya un poquito con el uso de la calculadora aquí en la información del diccionario Strong. Y en el Nuevo Testamento encontramos que Dios y referencia a su naturaleza divina y sus atributos la encontramos en un número de 1267 veces. Si usted hace un total de 1267 y 3000, estamos hablando acerca de un número aproximado de 4270 veces. 4270 veces. ¿No le parece a usted que es un número totalmente abundante como para conocer los atributos de Dios, su deidad y su poder eterno? Claramente que sí. Muy bien. Ahora, si usted quiere pues tomar el consejo que me dieron a mí, pues vuelva a leer su Biblia, tenga un cuaderno de trabajo, y cada vez que encuentre usted la palabra Dios en el sentido de Elohim, Ale o Ali o Jehová, y pues vaya anotándolo, ¿verdad? O adquiera un diccionario y una concordancia, y es mucho más fácil. Bueno, lo que usted quiera escoger. Lo importante es que conozcamos acerca de la naturaleza, de los atributos de Dios, la naturaleza como en el sentido de divinidad. Y le decía yo entonces en 2 de Pedro, en el capítulo 1, Pedro, que entendió esto, y esto nos hace confirmar que los apóstoles pues no ignoraban de ninguna manera esta doctrina, teología, este conocimiento de teología. Ellos lo habían leído, a ellos se les reveló, y ellos hacían referencia de esto a la iglesia, porque así es como la iglesia puede dar testimonio de quién es Dios en el sentido de su condición suprema, su nivel más alto y su naturaleza única. Entonces Pedro, en su carta y en la segunda carta, nos enseña, capítulo 1, versículo 3, dice: su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria o excelencia. Y aquí se refiere a su divino
poder. Aquí la palabra divino es el calificativo del poder de Dios. Pedro dice que en cuanto a las cosas de su divinidad, también Dios manifestó su poder divino. Haciendo una interpretación de el poder divino, entonces describe la naturaleza del poder de Dios, la revelación del poder de Dios, lo que Dios quiso dar a conocer a los hombres acerca de su poder, para que los hombres le conozcan, le conozcamos. Y en otra forma también, dice la Escritura, que el apóstol Pedro, pues ya le menciono esta escritura para que usted confirme que ellos conocían acerca de lo que era la divinidad como revelación de Dios para que los hombres le conozcan. Bien, una tremenda tarea, porque en cuanto al ministerio de la palabra de Dios, la palabra de verdad, pues usted y yo también tendremos la oportunidad de declarar en qué consiste la revelación de la divinidad, de la naturaleza de Dios, de lo que Dios tiene para que los hombres le conozcan. Muy bien. Entonces, observamos que cuando nosotros tomamos en cuenta acerca de la palabra en la teología de la divinidad, dice la Escritura, y quiero regresar un poquito al libro de Hechos capítulo 17 para ir concluyendo, porque el apóstol Pablo también en el desarrollo del testimonio que dio acerca de lo que no corresponde, de lo que nada tiene que ver con la divinidad de Dios, entonces él llega a un momento en donde hace un llamado y les dice a aquellos hombres, les dijo, dice, no he servido por manos humanas, Hechos 17, confirmo, Hechos 17, versículo 25, Dios no es servido por manos humanas como si necesitara de algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno, dice, hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando o buscando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros. En Él pues porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Y es donde dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro o a plata o a piedra esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Quiero concluir entonces, amados hermanos, y usted se da cuenta que así como hay una verdad que nos habla de lo que es la divinidad, que nos habla de la naturaleza de Dios y las cosas que se relacionan con lo que es la revelación de Dios, también existe el tremendo error y el pensamiento que ha dado lugar y que posiblemente va a seguir dando lugar a que el hombre cambie o acepte que la deidad o la naturaleza de Dios tiene que ver con las cosas, con las figuras, con las formas y aún incluso con las obras. Personas que piensan que las obras de los hombres son necesarias porque la divinidad consiste en que así se le ayude. Estoy hablando de algo que equivocadamente las personas en un tiempo pensamos. Yo pensé en un tiempo cuando no era creyente que lo que hacía para Dios lo hacía porque Él lo necesitaba y que yo necesitaba recibir una bendición. Ahora que Dios ha dado entendimiento y ha abierto nuestro entendimiento, nos damos cuenta de que la divinidad
Nada tiene que ver con las imágenes, nada tiene que ver, aunque sean de oro, de plata, de bronce o de otro material o de carne, nada tiene que ver. Y sin embargo, Dios, en su naturaleza divina, dice que el hombre ha sido establecido y en la tierra le han puesto sus límites y días de existencia para que busque a Dios, para que tenga la oportunidad de conocerle. Y dice la Escritura que también Dios lo llama a un arrepentimiento, porque ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Y entonces esto de la naturaleza divina implica que se presenta que Dios mismo ha establecido un día de juicio para las personas que no se arrepienten y para las que son personas que necesitan saber cómo salir de esa condición de engaño, porque la naturaleza divina le atribuyen a Dios, que es una naturaleza en la que ellos le ayudan a Dios, ellos cuidan de Dios, ellos le sirven a Dios con sus manos, en un sentido de filosofía, en un sentido de sabiduría humana, en un sentido incluso de engaño espiritual. Bueno, concluimos con este tema, la teología de la deidad, que es un estudio como parte del conocimiento que debemos de tener los que estamos en el ministerio de la palabra. Las maestras, los maestros de jóvenes, los que estamos ya enseñando con los adultos, debemos también de dar este conocimiento. ¿Para qué? Para que las personas puedan también tener la firmeza y la verdad acerca de la revelación de Dios y que ellos puedan tener defensa o escudo contra lo que es la mentira, lo que es la religión o lo que es el esfuerzo del hombre queriendo justificarse por sus obras. Bueno, recuerde, usted se puede conectar con nosotros también los días domingos en vivo, 11 de la mañana, llamada Final Commerce, en la parte de YouTube. Puede también conectarse con nosotros los días viernes a las 7:30 en llamada Final Commerce YouTube también en vivo. Y le invito para que usted continúe en esta serie de estudios de teología en donde avanzaremos en el estudio de otros temas en el ministerio de la palabra. Le recomendamos, por favor, usted conoce a alguien que tenga interés de recibir estudios de teología, pues gratuitamente, ¿verdad? Hemos recibido nosotros gratuitamente de parte de Dios, aunque tuvimos que pagar a instituciones, pero de Dios vino gratuitamente. Pero ahora yo quiero darle de gracia lo que de gracia el Señor me ha dado a conocer y a entender. Así que invite a alguien más, invite a alguien que esté interesado, invite a alguien que es maestro, maestra o está queriendo saber cómo predicar, invítelo y nos vemos primeramente Dios el siguiente martes. El Señor nuestro Dios le bendiga, le fortalezca, le dé entendimiento y quede esta palabra como inquietud para que usted le pida a Dios que le dé más revelación de los atributos que son de Él, del poder que es de Él y de la divinidad que es de Él. Hasta luego, un abrazo, bendiciones.